Hay una voz que lleva siglos resonando, una voz que nace en las páginas del libro de los Proverbios y que clama en las plazas, en las calles. Es la voz de la sabiduría. Hoy vamos a seguirle la pista en un viaje increíble, desde ser una figura casi poética hasta encarnarse literalmente en la persona de Jesucristo. A ver, lo primero es quitarnos de la cabeza esa imagen del sabio encerrado en una biblioteca, ¿no? Cuando la sabiduría aparece en Proverbios, está afuera, está en la calle, y vaya que hace ruido. Está justo donde está la gente, donde la vida real sucede. Esta imagen, la de una sabiduría pública y accesible, es la clave para entender todo lo que viene. Así que empecemos por ahí, por explorar la naturaleza tan particular de esta sabiduría. Una que no susurra al oído, sino que clama a gritos. Una que no se esconde, sino que nos confronta de frente. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Fíjense en el contraste. La sabiduría del mundo, la filosófica, casi siempre se nos presenta como algo para élites, ¿no? Algo abstracto que se lee en silencio. Pero miren la columna de la derecha. La sabiduría bíblica es todo lo contrario. Es para todos, sin distinción, se proclama a todo pulmón en público y es increíblemente concreta. No es un conocimiento oculto, para nada, es una invitación abierta. Y esta idea es de verdad profunda. Los primeros teólogos cristianos no veían a esta sabiduría como una simple metáfora o una figura literaria. No, ellos decían que al leer Proverbios, lo que en realidad se escuchaba era al Hijo de Dios, al Verbo, comunicándose con su creación mucho antes de caminar por Galilea. O sea, no lo veían como un atributo de Dios, sino como Dios mismo hablando. Pero a ver, ¿qué pasa cuando una invitación tan directa, tan pública, se topa con la resistencia humana? Aquí es donde la historia da un giro un poco más oscuro. Esta pregunta no es nada pasiva, ¿eh? Es una confrontación en toda regla. La sabiduría no solo está ofreciendo un camino, sino que está cuestionando por qué la gente elige activamente ir en dirección contraria. Es un llamado que exige una respuesta, que no nos deja ser indiferentes. Y aquí está la clave de todo esto. El rechazo a la sabiduría no se presenta como un simple error intelectual, como si faltaran datos. No. Según el texto, es una decisión voluntaria, una postura del corazón que elige darle la espalda a la realidad de Dios. Y esta secuencia lo deja clarísimo, ¿no? Es una progresión súper lógica. Primero, viene el llamado público y abierto, luego el rechazo voluntario, y finalmente la consecuencia. El juicio no se ve como un castigo que cae del cielo sin más, sino como el resultado natural, como el fruto amargo que crece de la propia decisión de ignorar la sabiduría. Y aquí es donde todo converge. Esa idea poética y poderosa da un salto mortal y se convierte en una persona histórica. La sabiduría se pone sandalias y empieza a caminar entre nosotros. En el Antiguo Testamento teníamos esta figura literaria increíble, ¿verdad? La sabiduría clamando. Y de repente, en el Nuevo Testamento, ¡pum! El argumento central es que esa figura se hizo de carne y hueso. La poesía se convirtió en biografía. Y es que el mismo Jesús se apropia de esta identidad. Cuando lo acusan de ser un comilón y un bebedor, básicamente está diciendo, claro, soy la sabiduría que no se esconde en un templo, la que come y bebe en público, la que se mete de lleno en la vida real. Está actuando, punto por punto, como la sabiduría de Proverbios. Me encanta cómo lo pone el teólogo N.T. Wright. Sugiere que todo el ministerio público de Jesús, invitando a los marginados, comiendo con pecadores, confrontando a los poderosos, fue una representación deliberada de este rol. Jesús mismo se convirtió en ese punto de encuentro, en ese puente donde la mente de Dios se topa con el polvo de nuestro mundo. Pero si a alguien le da el cerrojazo final a esta idea, es el apóstol Pablo. Miren bien la definición. No es solo que Jesús enseñe sabiduría. Pablo afirma que Él es ontológicamente la sabiduría de Dios. Es una afirmación sobre su ser, sobre quién es Él en su identidad más profunda. Y con esto llegamos al clímax, a la gran paradoja que pone de cabeza todo lo que entendemos por ser sabia. El lugar donde la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios chocan de frente, la cruz. Esta comparación lo dice todo, es brutal. Por un lado, la sabiduría del mundo busca poder, éxito, aplausos, sigue una lógica humana de autopreservación, de evitar el sufrimiento a toda costa. Pero del otro lado, la sabiduría de Dios, revelada en la cruz, parece una auténtica locura. Es sacrificio, es humildad, es abrazar el sufrimiento por amor a los demás. Es un sistema de valores completamente al revés. Y San Agustín lo resume de una forma magistral.
La cruz es la lección suprema. A través del descenso de Cristo, de su humildad más radical, es como se revela la verdadera grandeza y sabiduría de Dios. No vence con fuerza bruta, sino con amor que se sacrifica. Ok, todo esto suena muy bien, muy teológico. Pero, ¿y hoy qué? ¿Cómo se traduce a la vida actual? ¿Ese clamor de la sabiduría todavía resuena en nuestros días? Pues la cosa es que el clamor no se limita a las iglesias o a los libros. La sabiduría sigue gritando en los lugares más comunes. Pensemos en las decisiones económicas que se toman, en una conversación de pasillo en el trabajo, en la forma en que se trata a las personas necesitadas. Ahí, justo en medio del ruido de nuestro mundo, es donde resuena. La verdadera prueba de la sabiduría está en lo cotidiano. Hay una palabra griega perfecta para esto, frónesis. Se traduce como sabiduría práctica. Y es que el punto no es solo acumular conocimiento en la cabeza, sino saber cómo navegar la vida, cómo tomar decisiones que de verdad reflejen la realidad de Cristo. Se trata, al final, de saber vivir. Y así, miren, cerramos el círculo. Desde aquella plaza pública en Proverbios, pasando por el clamor desde la cruz y llegando hasta el ruido de nuestro mundo, la sabiduría, encarnada en Cristo, sigue llamando. Y la pregunta que queda flotando en el aire tanto en ese entonces como ahora es exactamente la misma. ¿Vamos a responder a esa voz?